Universidad Iberoamericana a lo mejor podrían ir al Ángel, pero no, acabamos todos en las puertas de Televisa. Yo luego me fui todavía de ahí a un programa con Carmen Aristegui en CNN, con Genaro Villamil, y hablamos, digamos, del fenómeno de los Yo Soy 132 que estaban haciendo. En ese momento tenían 2 días de haber nacido. Hay que decir que el movimiento fue parido en un baño de la Iberoamericana, sin mucha asistencia médica, ¿no? Por Peña Nieto, que estaba asustado y que además se metió al baño de las mujeres. Y porque era tal el grado de terror frente a la gente, ¿no? Es un personaje que no ha visto a la gente, ¿no? Nada más le da besos, pero no la ha visto realmente como es. Y ahí se encontró por primera vez en una universidad que creía que lo iba a recibir como un faraón. Después de no haber podido decir 3 títulos de libros que habían marcado su vida en la Feria de Guadalajara unos meses antes. Entonces creyó que los estudiantes pues iban a olvidar que no había leído un solo libro en su vida, y llega a dar un discurso sobre el proyecto nacional en la Universidad Iberoamericana. Pues, por supuesto, lo recibieron con gritos. Lo recibieron con lo que había en el ambiente, digamos, en la Iberoamericana ese día. Pues era Atenco, la matanza de Atenco, las violadas de Atenco, los feminicidios en el Estado de México, el hecho de que el Estado de México fue el estado con más secuestrados proporcionalmente que ningún otro estado de la República, incluso Tamaulipas. Eso era lo que había en el ambiente, y él respondió de una manera extraña, como lo hizo aquella vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que yo me aprendí de memoria. Él no puede memorizar 3 títulos de libros, pero yo sí me aprendí lo que él dijo para justificarse, que fue: es que miren, a mí lo que me pasa con los títulos de los libros es que estoy tan concentrado en la lectura que se me olvidan los títulos. Y entonces eso había dicho ahí, y cuando fue cuestionado en la Iberoamericana Peña Nieto sobre el asunto de Atenco, sobre la intervención policíaca brutal, ustedes se acuerdan, donde le pegaban hasta los perros que iban pasando, era un grado de violencia y de arbitrariedad tal que le pegaban a los perros callejeros, y no se diga, digamos, las denuncias de violación de las mujeres. Cuando le preguntaron eso, él dijo: es la responsabilidad del Estado ejercer la fuerza pública, y lo volvería a hacer. Entonces, claro, si dices eso después de todo lo que ha pasado en la Iberoamericana, bueno, pues te persiguen por los pasillos, te tienes que meter al pasillo de la biblioteca, subir al 2º piso, a donde está diseño de paisaje, ahí te recibe el rector para darte la despedida, una palmada, sales, ya te persiguieron por la escalera de caracol que da al 2º piso, pues te metes al baño, te equivocas, te metes al baño de mujeres, te sales, te metes al baño de hombres, y ahí durante 15 minutos lloras, ¿no? Sollozas, como dirían los clásicos. Y entonces, bueno, eso había pasado. Lo que eso había traído como consecuencia era lo que yo todavía no veía parado en la estela de luz, junto con los estudiantes y las mantas estas que hicieron los Yo Soy 132, que me parecen pues muy al nivel, digamos, de la creatividad del 68, del 88, del desafuero. Había una manta que yo he citado y citado y citado a tal grado que la gente en Twitter me pregunta si es mi frase. Les digo, no, es frase de los estudiantes, que decía: si yo no ardo y tú no ardes, y si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? ¿No? Es una frase que me pareció que comprendía perfectamente el asunto, no solamente del calderonato, de esa oscuridad que vivimos en el calderonato, sino también la esperanza de que ellos estaban tomando una
estafeta, para seguir con la metáfora, estaban tomando una antorcha y estaban tratando de iluminar la oscuridad, ¿no? Bueno, eso yo todavía no lo percibía, digamos, como el efecto político electoral que iba a tener, que era pues, la caída precipitosa de Josefina Vázquez Mota, la candidata, ¿se acuerdan, no? La candidata del PAN. ¿Se acuerdan? Todas la Choqui. Le decían la Choqui. También le decían al Bester, parecían, es como una versión más joven del Bester. La del Cuchicuchi, la del Cuchicuchi. Esa candidata, bueno, pues empieza un declive pavoroso, a tal grado que Calderón, que ahora dice que lo hizo todo muy bien y va a guardar un voto de silencio, dijo hoy en España. Yo digo, bueno, el voto de silencio lo guardó durante todo el sexenio. ¿A quién le importa lo que pueda decir? O sea, aunque hable, no importa, ¿no? Y entonces, bueno, Josefina Vázquez Mota empezaba a bajar, Andrés Manuel López Obrador empezaba a subir y se habían estancado los votos del PRI. Eso sucedería, también sucedería que después nos enteraríamos por Genaro Villamil y otros periodistas que la candidatura de Peña Nieto había sido un pacto entre el PRI y Televisa, que se había realizado en el Estado de México, que habían fundado una serie de empresas medio fantasmas o totalmente fantasmas. Hay una que tiene capital en Libia, imagínense eso, para financiar una campaña que ellos pensaban que era mediática. Y entonces lanzan la campaña de Peña Nieto, una campaña mediática, lo casan con una actriz de telenovelas llamada La Gaviota. La directora le llamaban vinculación con la sociedad civil, era Alejandra Lagunes, que era la directora de Televisa de redes sociales, ¿no? Y entonces en un, digamos, afán de fabricar un presidente, pues llegan los estudiantes de la Ibero y luego los del ITAM y luego los de la UNAM y luego los de la UASM y luego los de la UAM, los del POLI, de todas las universidades por todo el país además, que fue un movimiento, digamos, nacional, que perseguían al candidato del PRI por todos lados y lo insultaban, y hubo episodios de detenciones arbitrarias en Chihuahua, en Monterrey, en Culiacán, en Veracruz, etcétera. Pero bueno, surgió, digamos, un movimiento que perseguía a este candidato, que era pues ridículo, como lo es alguien que ahora dice que le dice a su esposa, examante más bien, Maritza López, le dice que todos los asuntos que tengan que ver con su hijo los tiene que tratar con el secretario de Hacienda, así de ridículo, ¿no? Y entonces, bueno, lo persiguen, tal, no sé qué. Y entonces, la pregunta detrás de la novela Nación TV era, a ver, ¿por qué estos estudiantes de las privadas y de las públicas van a Televisa a protestar y no van a Los Pinos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué historia hay detrás de eso? Y la historia detrás de eso, miren, nada más tenemos una portada. Para que vaya, este cuesta el 10% de lo que cuesta el libro. Y entonces, es un ebook. Y entonces resulta que, sí, estos son los libros que lee Peña Nieto, ¿no? O sea, lo trata de abrir y no se concentra. Ya ni solapa, pero sí tiene título. Es más que un libro de Peña Nieto. Y entonces el asunto es que, bueno, van a Televisa, protestan en Televisa y no protestan en Los Pinos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, hay una historia bastante documentada sobre la relación de los presidentes de la República y del poder político, porque eso incluye en algún momento a los gobernadores también, con Televisa. En 1951, el año que se inaugura Televicentro, que es el antecedente de Televisa, que lo inaugura Azcárraga Vidaurreta, el que inventó la XW,
En ese año a la inauguración asiste el arzobispo de México, pero también asiste el presidente de la República, que es Miguel Alemán. ¿Por qué asiste? Bueno, por una connivencia con la televisora desde ese momento, pero también porque su hijo, Miguel Alemán Valdés, el cachorro, el hijo del cachorro de la Revolución, es accionista de Televicentro, junto con los Azcárraga, junto con los O'Farrill y junto con los Garzazada de Monterrey, ¿no? La alianza, digamos, con los O'Farrills, de Azcárraga con los O'Farrill, se debe a que los O'Farrill detentan una frecuencia de televisión, que es Canal 4, que era como una Televisa más light, un poco más liberal, ¿no? Donde trabajaba tu abuelo, por cierto, el director de noticieros, que había acogido a ciertos de los refugiados españoles en México, pero bueno, detentaban la frecuencia del Canal 4. Los Garzazada detentaban pues un montón de dinero, pero también la cerveza, ¿no? Que era importantísima para Televisa, porque Televisa iba a ser un estadio azteca que no tenía, como no tiene ahora, como objetivo el fútbol, sino vender cerveza y vender cosas, ¿no? No tiene como objetivo, por supuesto, lo lamento por esa relación no correspondida que hemos tenido con el fútbol en México, ¿no? Siempre queremos tanto de ellos y nunca nos dan nada, ¿no? Y es por eso, porque en realidad es un negocio de otro tipo, no tiene nada que ver con lo deportivo. Bueno, pero entonces asiste Miguel Alemán, el presidente de la República, en el 51 a la apertura de Televicentro, que es una televisión en ese momento en blanco y negro, es una televisión en vivo, y es una televisión que empieza el primer noticiero, digamos, de la historia, leyendo un periódico Novedades, que era propiedad de la familia O'Farrill. Y así empieza Televisa, pero esa historia que yo traté de hilar en la novela, pues se sigue efectivamente con todos y cada uno de los presidentes de la República. Televisa tiene que ver concretamente con la elección de cada uno de los presidentes de la República, desde Miguel Alemán hasta Peña Nieto. Lo que le sorprendía a los Yo Soy 132, antes de que leyeran mi novela, era que, eso por supuesto es una ironía, era que pues Televisa fabricaba candidatos, era que los funcionarios de Televisa eran al mismo tiempo funcionarios del PRI. El propio Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, fue secretario de Comunicación y asesor en radio, televisión y cinematografía de Díaz Ordaz y después de Echeverría. Miguel Alemán Valdés, el hijo del presidente, fue asesor de López Portillo y estuvo a cargo de la asesoría en comunicación de Jan González cuando fue secretario de Turismo, con una frase de Miguel Alemán Valdés que es una joya, ¿no? Le pregunta a la prensa, ¿y usted por qué va a asesorar al nuevo secretario de Turismo, a Jan González, a Carlos Jan González, el profesor? Dice, es que no habla inglés. Esa fue la respuesta de Miguel Alemán Valdés, ¿no? Miguel Alemán Velasco. Es que es el hijo, claro. Es que yo oía a Velasco y decía, están hablando de Raúl Velasco. Velasco. Y entonces era, digamos, un aforista natural, Miguel Alemán Jr. ¿No? Decía cosas inverosímiles. Por ejemplo, cuando Televisa... el Tigre Azcárraga Milmo quería conquistar América Latina, le fue muy fácil porque lidió, digamos, con los dictadores, con Pinochet, que recibió a Chespirito, con Videla, que recibió a Chespirito y a Loti, al Festival Loti, y con Francisco Franco en España, que recibió con los brazos abiertos, pues le estaban dando chance de romper el bloqueo que tenía México contra
la dictadura española, que la mantuvo formalmente, digamos, hasta que se murió Franco, y le fue muy fácil, digamos, con la OTI hacer ese mercado de televisión, porque además detentaba gratuitamente, como lo hace Televisa y TV Azteca ahora, detentaban gratuitamente una cosa que es nuestra, que son los satélites. Y entonces hizo eso, pero luego la voracidad del tigre era tal, Ascarga Milmo, era tal que quiso conquistar Estados Unidos. Y pues hay una ley en Estados Unidos que se llama ley antimonopolio, y entonces pues, no pudo entrar, ¿no? Los jueces dictaron que era prácticamente un mafioso, lo sacaron de Univisión, se fundó Telemundo, en fin, empezó una competencia que ahora conocemos en los Estados Unidos con los televidentes de habla hispana, y entonces regresa derrotado junto con Sabludovsky a México. Y entonces los periodistas le preguntan a Miguel Alemán Jr. ¿Qué pasó? ¿Es una derrota para Televisa? Y dice, si dimos un paso atrás, es que también hemos dado un paso adelante. Una cosa que, digamos, es casi como de Echeverría, ¿no? Arriba y adelante, ¿no? Estamos a la orilla del precipicio, hay que seguir adelante, ¿no? Y entonces, son esas cosas de Miguel Alemán Jr. Pero bueno, y entonces vuelvo, digamos, a la pregunta de Marina, ya me perdí durísimo, que es, bueno, esa era la pregunta detrás de la novela. ¿Qué hay detrás de Los Chavos a las puertas de Televisa? Bueno, pues hay una connivencia entre poder político y poder económico televisivo en México. Yo cuento la historia, ahí en el primer capítulo, lo pueden leer. Peña Nieto no llegaría ni siquiera a leer la solapa, ni al título. Eso me recuerda a una frase buenísima de Sari Bermúdez, ¿no? Nuestra ex presidenta de Conaculta, que los periodistas que son unos cabrones, una periodista del Financiero le pregunta a Sari Bermúdez, ¿y ya leyó El dinosaurio de Tito Monterroso? Ustedes saben que El dinosaurio de Tito Monterroso es el cuento más corto de la historia y tiene una línea nada más, y cuando desperté el dinosaurio seguía ahí. Y entonces te preguntan, la del Financiero le pregunta a Sari Bermúdez, ¿y ya leyó el dinosaurio de Tito Monterroso? Y ella contesta, no, pero voy a la mitad. Pues bueno, eso es como lo de Peña, ¿eh? Y entonces, esa era un poco la idea, pero a lo largo, digamos, de la investigación de qué era Televisa, qué pasaba con el poder político en México, sobre todo con los presidentes, con los obispos y con el narcotráfico, me fui encontrando otra historia. Como decía un amigo mío, cuando te quedas callado cuando pasa un helicóptero es que se te fue el avión. Y entonces, ¿qué pasaba con los obispos, con el narco, con la trata de personas, etcétera, y Televisa? Pero me fui encontrando con una historia que era telenovelesca, que era la saga de los Azcárraga. Azcárraga Vidaurreta, el abuelo, ladrón de haciendas en la Revolución, de pronto pues, había encontrado un negocio que era vender fonógrafos en el norte de la República, consigue la concesión de RCA Víctor para vender fonógrafos y se hace de su capital y hace la XW, que no era, digamos, una gran idea tampoco. O sea, si Pedro Infante tenía éxito en el cine y tú lo pones en tu radio, pues tienes éxito tú también y ganas mucho dinero. Bueno, era Vidaurreta. Después el Tigre Azcárraga Milmo, que es un personaje fundamental de la novela, porque es un personaje más allá de la vida, digamos. Es un personaje que lo quiso todo y acabó con nada, ¿no? Es un personaje que tuvo todas las mujeres, los yates más grandes del mundo, quiso entrar a Estados Unidos, como les cuento, quiso tener tenía la nacionalidad estadounidense, pero quería tener como derecho de entrar a Wall Street porque él era dueño de una cosa que se le había ocurrido, que era un periódico deportivo que se llamaba The National y que fue un fracaso pero rotundo.
Y el Tigre, digamos, muere en su yate, el Eco, solo, con una cantidad de deudas inverosímiles de 1.000 millones de pesos, que después se convertirá en una deuda que se le llamó la deuda Alameda, que hizo quebrar, la propia deuda de Televisa hizo quebrar a Banamex, y que solo con un préstamo de Inbursa, es decir, de Carlos Slim, pudo salir a flote. Esos dos personajes, los Azcárraga y Slim, ahora están, digamos, peleados por la ley de telecomunicaciones, pero en un momento, en el gobierno de Salinas, fueron socios. De hecho, Slim tuvo una parte de las acciones, y entonces, que le llamaban acciones espejo, en fin, luego entramos en esas cosas que son un poco aburridas, y entonces Azcárraga, el Tigre, que tuvo todo, que hizo todo, muere solo en su yate, el Eco, después de, pues, no sabemos cuántas amantes, pero sí 4 matrimonios, cada vez con mujeres más jóvenes, él operándose para verse más joven, etcétera, etcétera, etcétera. Muere solo, en un suicidio asistido por su médico, el doctor Borja. Y después Azcárraga Gallán, que yo ahí a Azcárraga Gallán lo agarré, digamos, antes de que se quitara la camiseta en el Estadio Azteca y babeara en público con un cuerpo no propio de alguien que va al gimnasio, sino de alguien que viene de otro planeta. Ya lo agarré un poco antes, si lo hubiera agarrado después de la baba, hubiera sido mucho más interesante, porque yo lo veo como un personaje más mesurado que su padre, que yo creo que sí lo es, pero que tiene que corresponder a la tradición de la familia Azcárraga. La tradición de la familia Azcárraga es clarísima, es Vidaurreta no le quiere heredar a Milmo, a su hijo, las acciones de Televisa. No quiere, porque lo considera un borracho, un junior, un güey que nunca llega temprano, no llega a tiempo, no llega, que escogió mal a sus mujeres, que anda con las actrices de Televisa que a Vidaurreta le parecen repugnantes, ¿no? Porque son, con el caso de Silvia Pinal, pues están divorciadas, ¿no? Pues para Vidaurreta era, no, es una mujer divorciada, eso no es una mujer con la que pueda andar mi hijo. Y bueno, y Azcárraga incumple, Azcárraga mismo, el Tigre, incumple todo eso, y entonces Azcárraga Vidaurreta decide, pues no le voy a heredar a mi hijo Televicentro, y decide que se lo va a heredar a su yerno, que es Fernando Díaz Barroso. Fernando Díaz Barroso está casado con la hermana grande de Azcárraga Milmo, Laura Milmo, y casualmente en 1965 el Tigre Azcárraga, su muchacho, tiene que ir a acompañar a Fernando Díaz Barroso, a su cuñado, en un avión que va a ir a Acapulco, y pues casualmente el Tigre Azcárraga Milmo no llega al aeropuerto. Fernando Díaz Barroso, el seguro heredero de Vidaurreta, se sube al avión y el avión se cae y Fernando Díaz Barroso se muere. Y entonces el Tigre Azcárraga detentará a partir de ese momento una fracción del 42-43% de las acciones de Televisa, compartiéndolo con su hermana Laura, que se queda con las acciones del que se murió, de su esposo. Y después, en la siguiente generación, ustedes se acordarán de esa famosa imagen que vimos todos por la televisión, bueno, los que son más jóvenes no la vieron, pero la pueden ver en YouTube, como todo, donde Azcárraga Milmo, ya muy enfermo, el Tigre, le hereda a Azcárraga Gallán en vivo con Sabludovsky y con Cañedo White en el yate Eco, le hereda la dirección de Televisa. Bueno, pues el cabrón mintió porque le había dado 10% de las acciones, nada más, a su hijo. Y entonces Azcárraga Gallán lo que tiene que hacer es pedir el préstamo de Inbursa con Carlos Slim por 1.000 millones de pesos, perdón, por 1.000 millones de dólares, o sea que es casi el PIB de Bolivia, ¿no? Y entonces le pide este préstamo para comprar las acciones que no le dejó su papá, ¿no? Es decir, el otro 40% de las acciones, se las compra a los Garza Sada con presiones, a los O'Farrill,
a los Burillo y a los Cañedo con presiones, ¿no? Y entonces paga por ser el dueño de la televisora que le habían heredado en público. Y entonces, Marina, lo que te digo es, esta saga fue lo que yo fui descubriendo con la investigación, que empezó con una simple pregunta el día que fuimos la primera vez con los chavos del Dios en 132 a las puertas de Televisa. A mí lo que me sorprende de esta historia es, a ver, todo el mundo sabe que hay prostitución en Televisa, todo el mundo sabe que hay drogas, todo el mundo sabe que es un negocio, lo que el tiempo aire que te cobran por un anuncio, ¿no? Es más o menos como 6 veces o 7 veces o 10 veces lo que te cuesta la multa por haberte pasado, ¿no?, la cantidad de anuncios. Pero te imaginabas todo eso junto, o sea, te lo imaginabas a tal nivel durante la investigación. Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que pases páginas y páginas y páginas y cada vez es peor, cada vez es más complicado. O sea, yo no soy abogado, pero yo te juro que nada más decía, aquí los agarras, aquí los agarras, aquí los agarras, esto está chueco, ¿no? Y ya no se diga la llegada de cómo, o sea, cómo recibe Azcárraga mismo su herencia, porque solo con cómo recibe la herencia, o sea, le acaba haciendo tranza a todo el mundo. O sea, no debería de haber podido comprar la empresa, porque todavía estaba en pleito la herencia de su padre con las diversas y varias exesposas, ¿no? Y el tipo hace una tranza para poderse quedar con la herencia y poderse quedar con todas las acciones. Y estamos en el país de nunca pasa. Entonces, te deja verdaderamente aterrorizado. O sea, Televisa es el gran depredador de este país. O sea, no solo destruye las posibilidades de que esta nación avance todos los días desde su televisión, te destruye como ser humano, destruye a la gente que entra a la empresa, destruye al país. Es una cosa verdaderamente terrible. Y yo creo que eso está muy bien logrado en la novela. O sea, tú terminas y dices, no prendo la televisión en mi vida, no les compro una revista en mi vida, no les vuelvo a ver un partido. Por cierto, hay una parte muy divertida que digamos que personalmente la disfruté. Espero que no haya ningún americanista entre nosotros, pero Vidaurreta dice, en medio de este desastre, ¿no?, de que entran las drogas, la prostitución y demás, hay un antro, cual diría yo, lupanar, que se llama el Marrakech, que durante los 70 fue, digamos que el lupanar de Televisa, ¿no? O sea, donde iban todos. Y de pronto le reclama Azcárraga Vidaurreta a su hijo, ¿no?, al tigre. Le dice, a ver, y ese lupanar que se llama el Marrakech, me dicen que por las noches cierran el segundo piso y es todo de maricones. Le dicen el Club América. Y dice, ay, mira, por una vez en la vida estoy de acuerdo con el señor. ¡Qué miedo me da! Pero es terrible, es verdaderamente terrible. No, si tú intentas decir, no le doy un centavo a Televisa, ¿no? Pero cabrón, porque o sea, son dueños de todo. Son dueños de todo, ¿no? O sea, tú en serio, tú dices, a partir de hoy voy a ser consciente y no voy a ver una revista, no voy a hacer un... Te quedas encerrado en tu casa. Si ves televisión por cable, como es el caso de José Ra, que se está durmiendo. Está tuiteando. Si ves televisión por cable, le estás dando dinero a Televisa. Le estás dando dinero. Porque es de ellos. Es decir, no hay manera, pues, ¿no? Pero lo que dice Marina es interesante verla. Cuando yo estaba haciendo la novela, de pronto ubico, digamos, que hay un rompecabezas alrededor del tema de las drogas, adentro de la televisión. O sea, las drogas habían empezado por una frase de una teoría de Valentín Pimstein, que es una teoría que ha sido, digamos, la máxima de la televisión mexicana, que es lo más barato es lo mejor, ¿no?
Valentín Pimstein también, como Alemán Junior, era un gran aforista, y entonces decía cosas como, le dice a Miguel Sabido, cuando Miguel Sabido le dice, oye, pero deberíamos de hacer telenovelas didácticas para que la gente aprenda a leer y escribir, ¿no? Con el INEA y pagadas por el IMSS, porque además de todas esas telenovelas que es históricas y que didácticas, las pagaba el gobierno, o sea, nosotros, no las pagaba Televisa, eran del IMSS. Y que me venga a decir a mí Miguel Sabido que él inventó algo. Lo que hubiera inventado es un financiamiento privado, pero bueno. Entonces Miguel Sabido le dice a Valentín Pimstein, oye, pues es que deberíamos hacer unas telenovelas para que la gente aprenda a leer y escribir, que prestigien a los profesores. Y entonces Valentín Pimstein le dice, no, ¿para qué? Si mi sirvienta quiere aprender a leer y escribir, que vaya a la escuela. Nosotros estamos para entretener, ¿no? Y entonces este gran aforista que era Valentín Pimstein había dicho, lo mejor es lo más barato. En el 52 habían inventado los técnicos de Televisa una cosa que se llama el chícharo, ¿no? Que es un apuntador donde te dictan las cosas que tienes que decir y tú nada más las repites, ¿no? Sin el que Peña no podría. Sin el que Peña no podría subsistir, por cierto, porque o usa chícharo o usa teleprompter, y entonces es la cultura del teleprompter, ¿no? Si tuviéramos revistas culturales decentes en este país, no nexos ni letras libres, ya habrían sacado una portada que se llamara El México de las Ladies, el teleprompter en tiempos de Peña Nieto, ¿no? A mí me encantaría leer un artículo así, que además escribiera Lorenzo Meyer, por ejemplo, ¿no? Y entonces habían inventado el chícharo, el apuntador, y ya se habían ahorrado los tiempos de ensayo de las telenovelas y del hotel de teatro. Ya no había que ensayar, ya nada más se presentaba la actriz maquillada, el actor maquillado, y repetían lo que se les decía por el chícharo. Y entonces habían reducido muchísimo el costo de la producción. Y eso permitía que explotaran a los trabajadores, es decir, que eran jornadas de 12, 18 horas de grabación para hacer una telenovela en chinga. Y entonces, después también el contrato decía que tenían que ir al Marrakech a cantar, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué necesitas después de 18 horas de grabar telenovelas y luego ir a cantar? Pues cocaína. Y entonces Humberto Navarro, el productor, también llamado La Pájara Peggy, que algunos de ustedes recordarán con mucho entusiasmo, era un hombre que se vestía de algo parecido a un pollo con una minifalda, que siempre estaba eufórico. Aquí no quiero insinuar nada. Como dijo el otro día Genaro Villamil, era un personaje muy aspiracional. Humberto Navarro, que además era el esposo en esa época de Lila Deniken, que era pues, la principal atracción, una cantante, que era la principal atracción del Marrakech, introduce junto con Víctor Iturbe el Pirulí la cocaína a las instalaciones de Televisa, ¿no? Y empiezan haciendo una cosa que ahora nos parece muy inocente, que es en una avioneta que era propiedad de Enrique Guzmán, pues van de Puerto Vallarta a Atizapán de Zaragoza con unos cargamentos, ¿no? Y los introducen a Televisa y los fragmentan, digamos, los cortan y los fragmentan en unas botellitas de perfume. Y entonces, muy inocentemente, muy elegante con respecto a lo que hacen ahora TV Azteca y la propia Televisa, que sea el paquete así de más quintero, ¿no? Pero antes eran las botellitas estas, y entonces las actrices, los comediantes, los actores decían, me voy a perfumar, ¿no? Y entonces pues abrían la cosa, ¿no? Porque además tiene como aplicador, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como el recitón del elefante. Y entonces se metían eso, no sé qué, y empieza un tráfico que empieza a ser muy importante dentro de la televisora. Y por supuesto el Pirulí acaba muerto a balazos en su propia casa por una deuda que, hasta donde yo pude saber, pues era con el cártel de Jalisco, ¿no? Porque todo venía en ese entonces de Puerto Vallarta.
Pero esa historia, Marina, el rompecabezas, y se iba yendo, digamos, las piezas se iban yendo de ese momento del Pirulí, de la muerte del Pirulí, después a la invención que hace el Negro Durazo de un cantante que ustedes quieren mucho, que se llama Luis Miguel, que digamos por las influencias del Negro Durazo siendo jefe de la policía de la Ciudad de México en Televisa, porque le sabía todo esto, acaban, digamos, presentando a Luis Miguel en televisión y lo hacen una estrella, sin tener mucha voz, digamos. Es un caso tipo Shakira, digamos, sin tener mucha voz, pero sí otros atributos, digamos, traseros. Y lo hacen una estrella de televisión. ¿Por qué? Porque finalmente Durazo era el gran amigo de la infancia del tío de Luis Miguel, de Mario Gallego, y de otro personaje que ustedes dos esperarían que estuviera en esta historia de pandillas, de la pandilla de Durazo en la Colonia del Valle, aquí, por supuesto, que es Chespirito. Chespirito se dice él mismo, lo dice en un libro, el recadero del Negro Durazo. Y entonces todos estos personajes se empiezan a ubicar, digamos, como una especie de rompecabezas. Esta agua que está cayendo del techo es porque en este momento le está lloviendo a Televisa. Y entonces, esa historia de Pirulí, luego Durazo con Luis Miguel, la muerte de Gina Montes, la muerte del novio de Gina Montes, el exilio de Gina Montes, que era la que salía en la Carabina de Ambrosio, bailando durante 40 segundos al principio y 40 segundos al final, y finalmente la muerte de Paco Stanley, están todas relacionadas. Y entonces, como tú decías, Marina, yo lo que decía cuando estaba juntando la historia de rompecabezas, decía, bueno, es que esto va a funcionar por acumulación, ¿no? O sea, no es tan grave en sí mismo ni que Chespirito haya sido el recadero de Durazo, ni que hayan matado a Paco Stanley, que Mario Besares se le saliera una bolsa de coca a las 8 de la mañana en vivo en un programa de TV Azteca, que lo pueden ustedes ver en YouTube, se llama La cocaína y el gallinazo. Se le sale la bolsa de coca, la levanta, se la da a Paco Stanley y le dice, señor, cuídame esto porque se me anda cayendo, ¿no? 8 de la mañana, o sea, ya locos los dos. Bueno, pero que eso funcionara como una especie de rompecabezas, hasta a mí me espantó. A la hora que puse el punto final de ese capítulo de las drogas, dije, no puede ser, esto es mucho más grande y es mucho más profundo de lo que pensamos. Es decir, yo se lo decía a Carmen Estegui el otro día, yo le decía, tus camionetas de Nicaragua, de Televisa, con los logos de Televisa, con millones de pesos en efectivo y la droga, tienen que ver con la historia de los 70s del Pirulí y del Marrakech, con esa historia de Lila Deniken, de Humberto Navarro, la Pájara Peggy, y de la introducción de la droga a las televisoras, a la televisora, en ese entonces una, ahora tenemos una y media porque son socias. Tiene que ver con eso. Esto es una historia mucho más grande y mucho más profunda, que yo espero que un mejor novelista que yo sepa contar en otro libro, ya con las cadenas, digamos, ligándolos a los cárteles y a los capos. La otra cosa que te deja aterrorizado es el poder. O sea, la relación de Televisa con el poder está en todas. Está desde la pequeña elección, casi como de barrio y vecinal, hasta el presidente que tenemos en este momento, ¿no? No, señor, exactamente, señorita México, ¿no? O sea, no hay un solo tema en el que Televisa no influya, no meta lana por abajo de la puerta, no invite, no presione, no extorsione, ¿no? Es una cosa verdaderamente aterradora. Y la parte increíble es cómo trata al personaje, sobre todo Azcárraga mismo, en donde pues, él es un soldado al PRI, ¿no?
Él lo dice. Él lo dice. O sea, él es un soldado del PRI, así se hace y es... A ver, a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir el business, ¿no? Que tienen montado atrás de todo, les parece lo más normal. O sea, armar 17 empresas fantasmas para dar un servicio, para cazar a la gaviota, a la cual, bueno, a estas alturas ya viene la madriza que le meten, es porque sigue con la amante, ahora resulta que salen los audios del amante, ¿no? Y lo que falta, mi querida María. Y lo que falta. Porque ya están los audios completos. Exacto, ¿no? Hay 3 años de grabaciones. Pero todo el tiempo es el negocio con el poder, ¿no? Y cómo beneficiar. O sea, la manera en que entran en las elecciones, en todas las elecciones, en la manera en que destruyen sindicatos, en la manera en que destruyen o sea, le entran o sacan a la gente, es una cosa aterradora. Cuando ves la relación con el Estadio Azteca, ¿no? Con los equipos de fútbol, dices, pues lo último que hay es deporte, ¿no? Los cachirules, o sea, hasta con los cachirules se meten gas en trans. Es verdaderamente aterrador. Es un pánico, ya no sabes para dónde, ya no sabes si quieres seguir leyendo o dices mejor no, porque no me quiero imaginar lo que no está en el libro. O sea, ¿qué han negociado que no sabemos? ¿Dónde se han metido que no sabemos? Y ya no quiero contar, bueno, la otra televisión 3 de lo mismo, ¿eh? O sea, la otra televisora 3 de lo mismo, no, ahora te falta hacer la versión de TV Azteca, ¿no? Epigmenio Ibarra me insistió mucho en que haga lo de TV Azteca. Ya me contó un par de cosas que me parecen aterrorizantes. Es que es una cosa... No puedes soltar el libro, yo creo que por pánico, ¿no? O sea, por pánico de decir, poco fueron capaces de hacer esto, ¿no? Cuando ves la relación con el poder y la relación entre tú me das, yo destruyo y acumulo, ¿no? Porque además es una capacidad para acumular. O sea, ¿cuántos yates tenían hasta ahora, no? Bueno, tiene el yate Eco. La historia del yate Eco es muy significativa, digamos, ¿no? A ver, para decirlo en una sola frase, Azcárraga Milmo, el tigre, tenía un letrero en inglés y en español en su oficina que decía: para cada hecho hay 2 versiones, la tuya me vale madres, ¿no? Entonces ese es el personaje, digamos, pintado con respecto al poder, digamos, ¿no? Pero la historia del yate Eco es buenísima, que es, pues él se compra, su hija Paulina, se suicida en Francia con una sobredosis de heroína. Y la carta de suicidio no es una carta de suicidio, sino que agarra una foto del tigre Azcárraga, de su papá, la voltea y le pone un mensaje que dice: tú no eres Dios, adiós, ¿no? Y entonces suicida. Y entonces el tigre, por supuesto controlando 24 horas todos los noticieros, muchos de los periódicos del país, no deja que se sepa este asunto, va a arreglar el funeral a Francia. Y pues de pasada, como lo hacía frecuentemente cuando le pasaba algo grave, se compraba un yate, ¿no? Y entonces se compra un yate, que me parece que se llamaba Azteca, por cierto. Ahí la palabra Azteca, Estadio Azteca, TV Azteca, Azteca el yate, en fin, ahí como que anda en el ambiente, ¿no? Y entonces, y después, con la misma reacción, digamos, cuando él trata de entrar a Estados Unidos con Televisa y acaba no solamente no pudiendo entrar a Estados Unidos por la ley antimonopolio, sino acaba provocando que sus trabajadores en Miami se le volteen, hagan una huelga, él los corre, bueno, Zabludovsky los corre, y acaben haciendo Telemundo en un garage. Que no voy a defender la programación de Telemundo ni mucho menos, pero bueno, por lo menos es una televisora que compite en igualdad de circunstancias con Univisión en la comunidad hispana en Estados Unidos. Bueno,
Cuando no logra entrar a Estados Unidos, Azcárraga mismo, que había nacido en Houston, se sentía norteamericano, nos despreciaba a todos nosotros, no logra, y entonces del coraje se compra otro yate y le llama Eco, que era el proyecto que había tenido con Sabludovsky para entrar a el mundo de habla hispana en Estados Unidos, que era pues, un canal supuestamente de noticias todo el día, como ahora es CNN. Por cierto, CNN, cuando yo la elogio en inglés, porque en español es la misma basura que Televisa, porque tienen ahí a Fernando del Rincón, que salió de una cosa que se llamaba Duro y Directo en Canal 9, que era el horror de la nota roja, y sigue igual, ¿no? Incluso ya el presidente de Venezuela le pidió cuentas a este personaje del Rincón por las cosas que llega a decir en vivo en su programa. Bueno, pero entonces se compra otro yate, pero el yate no cabe en ningún muelle, ¿no? Es tan grande, tiene 90 y tantos metros, no cabe. Y entonces Azcárraga mismo, el tigre, decide hacer un muelle para su yate. Y pues, como se siente gringo y se quiere vengar de los gringos, porque no lo dejaron entrar a competir, lo hace en Battery Park, que es exactamente el muelle que está enfrente de lo que ahora recordaremos como las Torres Gemelas. Es decir, era en el circuito financiero de Nueva York, con un yate de ese tamaño para decirles a los de la Bolsa de Valores de Nueva York: aquí estamos, los mexicanos no nos dejaron participar, pero yo aquí hago fiestas, me caso, porque se casó ahí con Adriana Bascal, ¿no? Aquí hago todo enfrente de las Torres Gemelas, ¿no? Y entonces es interesante, digamos, la historia del yate como la historia de la psique de los empresarios mexicanos, ¿no? Porque también esta novela, Nación TV, es una reflexión a mi manera. Yo tampoco soy tan reflexivo, pero una reflexión, yo les cuento datos, y es una reflexión sobre el poder económico en México, ¿no? Las tranzas que hay detrás, las intrigas de telenovela que hay detrás, las enemistades entre familiares por el control de acciones de una empresa, lo que ceden frente al poder político a cambio de concesiones, del uso de los satélites, de exenciones fiscales. Hace poco, bueno, yo me escandalicé porque el SAT le perdonó 3,000 millones de pesos a Televisa en impuestos. Bueno, cuando hice la historia de esto, pues le habían perdonado 20, 25 veces los impuestos a Televisa, no era nuevo, ¿no? Nada más que ahora, y ese es el cambio que ha habido, nos enteramos y podemos reaccionar. Cuando pesqué Nación TV, me dio miedo porque la historia se repite permanentemente. Y no somos capaces de terminar, no somos capaces de apagar la televisión completamente y decir hasta aquí. Yo diría que veo Televisa por morbo, y en el sentido de... Bueno, hay una manera de ver Televisa, ¿no? Lo escuchaba el otro día San Juana. Claro. San Juana Martínez, el otro día estábamos en Mesa, en la feria del libro de Mesa, también de la Brigada, y explicaba que ella veía Televisa para ver lo que no salía, ¿no? O sea, ya enterados todos por internet y por la prensa escrita independiente, sabemos qué nos están diciendo. Y entonces decía San Juana, yo lo prendo tercer grado y a López Dóriga para ver cómo le hacen para darle la vuelta al tema que es fundamental. En eso a mí hay una frase que tú cuentas mucho y me gustaría hablar con eso porque redondea exactamente qué fue lo que dijo López Dóriga el día del 132, ¿no? El día que se levanta el 132. Sí, el 11 de mayo del año pasado, en la noche, yo prendo López Dóriga para saber qué dice de lo de Peña Nieto en el baño del Ibero y del Yo Soy 132, que en ese entonces no tenía nombre. Eran los chavos del Ibero en contra de Peña Nieto. Esa era la nota.
digamos, el teaser que le llaman de la televisión, es decir, el previo del noticiero de López Dóriga decía: Paul McCartney enciende el zócalo, el popo ilumina la noche, y hoy es viernes, es noche de viernes de mangas del chaleco. Eso fue lo que dijo. Si no existían los Chavos de la Ibero. Así, de un plumazo nos echamos historias, ¿no? Entonces creo que si algo tenemos que aprender de esta historia, no dejar que nos la cuenten ellos. O sea, ¿cómo te informas? ¿A quién sigues? ¿A quién lees? ¿No? No dejemos que nos cuenten cómo es la historia, vamos a empezar a contarla a nosotros. Agradezco mucho a Fabricio Mejía No, pues gracias a ti, Marina, gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes, bienvenidos. Tenemos otro de los libros de Fabricio, Vida Digital. Es una joya. Quiero decirles que hemos salvado libros de Fabricio porque las maravillosas editoriales mexicanas han decidido, ¿por qué no? En este país que tanto lo necesitamos, se destruyen los libros de escritura. Entonces, una labor de la Asociación Brigada para Leer en Libertad fue recuperar esos libros, ¿sí? Y gracias a eso tenemos 10 ejemplares de Vida Digital. Aprovechen que tienen aquí al autor. Y mañana nos vemos aquí a las 5 con una mesa redonda sobre la reforma energética con José Suárez de Real. Muchas gracias. Muchas gracias.